Laura Moret, escultora. Encantada, Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, tu obra siempre trata mucho sobre los conflictos del ser humano, los problemas en la sociedad. ¿Hay alguna vivencia personal que te haya marcado mucho y que estés transmitiendo en tu obra? Bueno, pues sí, pero es que siempre que hablo de esto me pongo un poco como a llorar. A ver, sí, desde... Bueno, mi infancia siempre ha sido muy feliz, lo que pasa que cuando ya fui adolescente hubo una serie de problemas familiares que eso me afectó y ha hecho que me encierre en mí misma y intente superar todo lo que nos pasó familiarmente a través de mis obras, que es de la única manera que puedo exteriorizarlo. Quizás un poco por eso vemos tus manos, porque me han dicho Sí. que son sus propias manos, moldes suyos, tratando muchas veces de salir Sí. de esferas de hierro. Vale, el hierro es como mi coraza, es como yo me encuentro con una gran coraza dura, por eso el tema del hierro, y mis manos, que es como un símbolo, bueno, es el cuerpo humano y es algo que me simboliza bastante, está dentro intentando salir de esa coraza y abrirme un poco al mundo y a sacar todos los miedos que llevo dentro y toda, no sé, toda esta... Parezco bastante extrovertida, pero tengo mis cosas internas que me gustaría sacar, simplemente para liberar todos, pues eso, todo lo que llevo dentro. Y al final el arte es una terapia. Ya, sí, sí. También me encanta de la obra de Laura que combina con mucha soltura materiales totalmente distintos. El hierro, la piedra, el alabastro, por ejemplo, moldes en resina también y la madera. ¿Cómo eliges cada material? ¿Cuál te gusta más? A ver, cada momento tiene... Cada momento de mi vida he cogido un material para ir probando todo, porque realmente en el mundo de la escultura diría que me gusta todo. Utilizo más que nada el hierro y la piedra porque son materiales súper duros, pero me encanta cómo al final, cuando acabo la obra, queda algo definido y he podido transmitir como delicadeza. O sea, una piedra que luego se vea pues un cuerpo femenino o una cabeza, o pues eso hace que yo haya podido con el material. Laura tiene una obra muy bonita sobre el confinamiento, una serie de columnas que os invito a visitar su Instagram para conocerla. Sí. Y yo te quería preguntar cómo pasaste tú el confinamiento y cómo se vincula tu experiencia personal a esta obra. Bueno, pues el confinamiento fue duro. Bueno, fue duro para todo el mundo, supongo. Para mí, porque a mí me gusta mucho salir, estar con mi familia y no sé, comunicarme. Y vi que estábamos encerrados y tampoco entendía muy bien lo que pasaba. Saqué todas las maderas de los palets y me dediqué a hacer como torres que reflejaban como edificios y personas intentando, pues alguna escapar del edificio, otra soportando el peso, el peso del edificio, pero era su propio peso personal, su propia vivencia y lo que estaba sintiendo en ese momento. Por ejemplo, la torre de los ojos fue muy importante para mí porque cada día modelaba en barro un ojo, luego saqué moldes, que eso fue una experiencia porque pedí a Leroy Merlin que me trajera sacos de escayola. Y claro, era un mínimo y me encontré con 7 sacos de escayola en casa que dije, madre bueno, hacer ojos. Ya. Y entonces saqué moldes, hice los ojos, luego los pinté. O sea, fue un desarrollo de los 2 meses prácticamente que estuve como encerrada. Y fue una experiencia muy chula, porque al final salió una instalación súper bonita de 4 torres. La más significativa es la que lleva las canicas, que va todo pirograbado a mano y con frases, con transferencias, frases personales y frases artísticas,
que vale la pena leer, la verdad. Y las canicas, yo siempre me he acordado de Peter Pan, de, pues eso, que siempre iban buscando las canicas que eran como sus sueños perdidos o las alegrías y tal. Entonces me acordé que tenía un paquete de canicas en casa que compré un día y las fui colocando como mis, pues eso, mis pensamientos bonitos y todo eso. La verdad es que salió una instalación muy chula y muy significativa. También tienes otra obra que a mí me gustó mucho cuando la vi, que es esta que tenemos aquí detrás, que la instalación lleva una máscara negra, bueno, varias máscaras negras que van saliendo de la cara. Me has explicado el significado que antes que me ha encantado, entonces me encantaría que lo compartieras aquí. A ver, es un poco un reflejo de mí misma. Yo siempre he intentado superarme. Siempre estoy con mis contradicciones, con mis dudas. De hecho, muchas de mis obras se llaman dualidad, porque siempre estoy, pues eso, lo blanco, lo negro. Nunca encuentro el término intermedio. Y esta obra es una consecución de obras anteriores y obras posteriores, que es como me inspiré un poco en el mito de la caverna de Platón, donde una obra primera fue cuando estamos en la caverna, que estamos cegados a todo, ya tanto personalmente como al mundo, como a la sociedad, no vemos las cosas, que es todo como más oscuro, más relajado, más latente. Luego hay una obra intermedia que es esta, que es la persona con 7 caras, porque a mí el número 7 es importante en mi vida porque es, bueno, creo mucho en el mundo de las energías y los chakras y todo, y siempre es 7. Bueno, entonces las caras eran como la salida de la caverna al mundo exterior, o sea, el inicio a tu recuperación o el inicio a tu abrir los ojos al mundo y a tus problemas y a poder solucionar todo lo que llevo dentro. Y esas caras eran de cera. Y luego la última parte del trabajo era estas caras que tienes ahí detrás, que ya estoy introduciendo el color. El color porque es como la alegría, es la luz, es ya la culminación de que uno pues ha encontrado su camino o está mejor o mejor, porque bien del todo ojalá estuviéramos en el nirvana ya. Sí. Y también tiene que ver pues eso con las energías, con los chakras, por eso siempre hay 7 y están los colores de las energías, bueno, todo ese mundo. No sé si... Muy bien, me parece una obra con un significado muy bonito y muy esperanzador, que a mí siempre me gusta el arte que te deja las puertas abiertas a una mejora. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. A ti. Y continuaremos viendo esta evolución del color en tu obra. Sí, espero que sí, mucho. Porque ahora estoy trabajando en obras muy chulas, muy diferentes y yo creo que estoy dando un salto evolutivo bastante grande. Muchas gracias. A ti.